Eyes wide open. Here comes the delivery. Now we get a header, and in the follow-up, it's in. And Orense takes the lead over the 15th minute. Well, unexpected for the visitors, but it's a great turn of events for the home team. They take the lead here. A header from inside the box. So let's take another look at first Oscar Quiñones with the header. And it was good enough to find his teammate. I think it was the number 3, Marcos Acosta. And indeed, Acosta made the most of it. He was going to go into the pack in there. He's going to float right there. You see it? Ready to catch, and it's a goal! It's a goal for Orense! Oh! Let's take a second look here. And that's Acosta there. The deflection. Yeah, it's Acosta. It's Acosta, yeah. It was Acosta. Why they show me they show me now actually they kind of confusing me, but no, it was Acosta. The number 3 from the... Bem, ainda numa sobra. Jogadores do Cerro Porteño na barreira. Ficam ali para atrapalhar, olha. Fazem uma movimentação. Larrivei, passou a Costa, bateu! Gol! É tudo igual em Assunção. Olha a bagunça que virou. Parece que teve até um desvio ali no meio do caminho. Vamos rever. Bateu na barreira, desviou. Matou o goleiro Vitor. Teve desvio. Reparem mais uma vez, olha aí, ó. E o Vitor fica... Cristian Aquino, corner para Cerro. Le pega la pelota a Hernán Novik. Viene el centro de Novik, balón arriba al área, golpe de cabeza de Cáceres, se desvía, remate al arco, gol. ¡Gol! Normalmente en partidos de este tipo, a Cerro Porteño o a los equipos que son ambiciosos les cuesta un poco más ir consiguiendo ventajas. Cerro las empezó a lograr progresivamente en cortos 5 minutos hasta aparecer el primer tiro de esquina, donde allí aparece esta situación, algún balón trabado, pero finalmente llega a la posición de Acosta con su perfil de zurdo. Novik le pega al arco, tira centro. Novik autorizado, metió el centro, va a topo, un rebote, va Churín, solo el remate al arco, gol. Cuando el juego se iba, pone lo que pasa. Cerro Porteño 2, Olimpia 1. De Acosta Rojas con la pierna derecha en una pelota que el topo Cáceres baja hacia la dirección donde está Churín. Allí un nuevo toque, abriendo el juego hacia la izquierda donde Rojas, Acosta Rojas sobre todo, estaba muy bien situado. Y con... ¿Acompaña quién? Nadie va a levantar. Sí, llovido el área, lo tiene. Ganó en el cara a cara. Benítez ahora. Benítez entregando para Roma. Brava Costa. Recupera Pacheco. Angulo corta. John Jairo Jiménez le va a quedar otra vez a Julián Angulo. La saca del área para Costa. Murialdo. En la de pecho continúa Ángel. La pelota para Costa Rojas. Va Costa Rojas. Cambia de lado. Arriba el portero que la saca a medias del remate de Acosta. Otro rebote, cortaba ahí Vega, todavía Costa, centro arriba, el portero que... Para Villasante, recuperó bien Godoy. Godoy para Luis Caballero, Cerro se durmió en la salida, Costa pone el físico y recupera, saca a Costa. Con Marcelo González, a ver qué hace González. Abre hacia la izquierda para Costa, para el lateral. ¿Vendrá el centro? Sí. Centro a Costa corto, sin embargo le queda a Pérez. A ver qué hace. En campo de Cerro Porteño, ya recupera el balón a Alexis Rojas para Edo, gran devolución de taco, juega Alexis, pelota para Churín, sale el arquero, va Churín, el remate que se... Baja a buscar la Sosa, el pelotazo de Sosa, buscando a Acosta, a ver si puede tirar el centro, Acosta, centro corto, bajo, la pelota le queda a Quiñones, a ver qué hace, Quiñones, de zurda otra vez. Importantes para intentar algún grado de sorpresa en las cargas de Cerro Porteño. Aquí va Costa, Costa cambia de lado, buena pelota para Espínola y como cruza. De Alberto Espínola al menos en estos primeros 45. De hecho, Pancho, de los 4 centrodelanteros que tiene Cerro Porteño por características, Conejo es el diferente. Aparece Ruiz en escena. Ruiz para Costa, Costa que cambia de lado. Buena pelota para Alberto. Libertad quiere apurar Ramírez, lo encontró destapado a Lorenzo, va sobre la última
línea, la marca es de Acosta. Melgarejo quiso la individual, rebotó y su ingreso al partido. Marcos Acosta en realidad fue el que ingresó cuando carga Alborno. El centro va al segundo palo, la sacó Marcos Acosta, quedó el rebote. Castro para abrir por el costado, para jugar por el lado ancho. La movió con Sergio Fretes, para 1 contra 1, Fretes la terminó perdiendo. Recorrió bien en defensa Núñez, Castro el rebotón Jorge Núñez. La saca del fondo Marcos Acosta. La controla Ángel González. Comete falta. Schneider, que también ha tenido interesantes momentos. Sí, buen defensor. Ahora, te digo una cosa. Arias, ahí está Roger en el centro, atrás. Atención, Parrales, se salva Orense. Fue buenísimo. Está Romario con un pase frontal, aguanta en marca posición Alejandro. La posición de Orense es Marcos Acosta y el desequilibrio de Portocarrero. Es 1-1 contra Cuero. Acá. La otra vez me parece que había dicho Natalia que había un 50% de efectividad de penales, que para mí... A correr Rodríguez, Arón y el centro al área, rechazando con todo Acosta. Resultó un pase para Burbano. Es que marca, ahí está Rodríguez del centro al área, rechazando con todo Acosta. Le cayó ese Díaz que arranca, que apunta. La tocó para Facundo, para Díaz, rechazando con todo Acosta. La manda por un costado. Ahí Martínez Borja, ganó bien. Mete en profundidad Rodríguez y se viene Díaz, y si llega es peligrosísimo. La sacaba bien Acosta, justito tirando. Ofensiva Católica. Y se viene Díaz, se va a meter en el área, se cruza bien ahí Acosta. ¿Cómo te puede quedar aquí con Mina? Mina le va a pegar, llega por bajo el balón. Y otra vez el balón que queda con pata atrás, Ávila, y la salva de milagro. El balón en movimiento. Ares, pasa de largo el balón. Minuto 35. Si estuviera Walter Inostroza en el estadio, sería un buen momento para enfocarlo. Se da más Gualaceo. En la mitad de la cancha, pase hacia adelante, interviene el número 3. Acosta. Es que hay mucho. Este es Oscar Quiñones. De Obi. Marcos Acosta. Tiene un alto porcentaje de recuperación en la... Lucas con la pelota, Lucas el disparo por abajo. Saca, defiende el Orense. Off the pitch, of the matches. For Liga, the last 15 minutes. For the Albos, Zambrano with the floater, looking for Michael. Católica, and now Orense is their new victim. His new victim is La Precia. On the 1v1 versus Acosta, sending the cross. The second chance now for Byron.